Alimentación colectiva. La alimentación colectiva es aquella elaborada para un grupo de comensales en número mayor al grupo familiar. Hay tres tipos de alimentación colectiva: la tradicional, que son restaurantes o casas de comida, cuyo tipo de alimentación es voluntaria y tiene una finalidad lucrativa; la social, en las escuelas, fábricas, asilos, prisiones, hospitales y demás. No tiene finalidad lucrativa. Ya está desapareciendo y se convierte en restauración comercial. Y la comercial. Es importante observar la relación calidad-precio. Se debe hacer un seguimiento por parte de la que contrata. Son enormes cocinas que elaboran entre 5.000 y 50.000 raciones para distribuirlas a veces a otros continentes. Internacionalmente se conoce como catering, y lo más importante es que haya un control estricto de la cadena alimentaria. Esta cadena alimentaria puede ser fría o caliente. Características a respetar por la restauración comercial. Deben ser comidas nutritivas e higiénicas que sigan las reglas del equilibrio alimentario, que ayuden a fomentar hábitos alimenticios sanos. Deben huir de la sofisticación, ya que provoca cansancio en el usuario. Además, deben de cumplir requisitos higiénicos en la manipulación, el transporte y la preparación. Debe ser variada y sorprender al usuario, y a cargo de ella deben estar dietistas y buenos cocineros y administradores. Además, este tipo de comida debe conservarse a temperaturas adecuadas. Formas alternativas de alimentación. Hay distintas escuelas que siguen patrones distintos de alimentación. Por ejemplo, grupos que rechazan la leche, otros que solo consumen alimentos integrales, otros que no consumen alimentos con aditivos o conservantes, etc. Los más seguidos son los siguientes. La alimentación vegetariana. Hay 4 tipos: los vegetarianos estrictos, los lacto-vegetarianos, los ovo-lacto-vegetarianos y los crudívoros. Estos últimos consumen los alimentos tal y como salen de la naturaleza. Todos ellos comen cantidades moderadas, con preparación sencilla y poco contaminados por procesos industriales. Por otro lado, encontramos la alimentación macrobiótica, introducida en los países occidentales por un japonés budista. Esta alimentación está orientada a conseguir el equilibrio y alargar la vida. Dice que los alimentos contienen 2 fuerzas, el yin y el yang. Consiste en ir abandonando poco a poco los alimentos de origen animal, dulces, sopas, frutas, hasta que al final consumes una moderada cantidad de legumbres, verduras y frutos secos. Entre el 70 y el 90% son cereales. Cuando se recobra el equilibrio, puede comer un poco de queso y carne, pero no todos los días. Limita el consumo de agua, pero no prohíbe las bebidas alcohólicas. Otro tipo de alimentación es la higienista. Viene de Norteamérica, le da mucha importancia a la combinación de los alimentos. Sigue un tipo de dieta disociada, de no dejar ingerir determinados alimentos juntos en la misma comida. No se puede comer además alimentos ácidos con almidones y alimentos proteicos, grasa con proteínas, etc. Otro tipo de alimentación es la natural. Está exenta de la manipulación tecnológica. La sal, tal y como viene del mar; la leche, como sale de la vaca, sin pasteurizar ni esterilizar. Nada de conservas, aceite virgen sin refinar. Hay 2 tipos: la biológica u orgánica, solo de alimentación de origen vegetal, obtenido por cultivos biológicos sin usar fertilizantes, insecticidas o aditivos; o de origen animal, que no hayan consumido antibióticos, hormonas, ni tratados post-mortem con nitratos ni otros conservantes. Otro tipo de alimentación es la ecológica. Es como la biológica, pero han reglamentado una lista de fertilizantes y pesticidas que sí se pueden utilizar. Permiten asegurar la calidad de los alimentos. Tanto la una como la otra son difíciles para conseguir producción. La tecnología es la única forma de conservar los alimentos y asegurar su inocuidad biológica. Causas que motivan la adopción de una alimentación alternativa. Pueden ser religiosas, por ejemplo, los musulmanes no comen carne de cerdo; morales, no se deben de matar a los animales; por salud,
porque se considera que es más sana. También hay causas económicas, aunque no se entiende muy bien, porque los alimentos de este tipo de herboristería son más caros, y también puede ser una forma de protesta ante el régimen establecido. ¿Por qué este tipo de alimentaciones no son nutricionalmente correctas? Con la alimentación vegetariana pueden cubrir las necesidades energéticas con solo vegetales, también los lípidos y hidratos de carbono, pero las proteínas son de menor valor biológico, por lo que tienen que hacer combinaciones de legumbres con cereales. No se recomienda en niños ni en embarazadas. Hay déficits de vitamina B12. Pueden tener hipocalcemia y anemias por déficit de hierro, por el aumento de la cantidad de fibra que consumen. La alimentación macrobiótica en las primeras etapas cubre todos los requerimientos nutricionales, pero cuando estás alcanzando el equilibrio, solo comes cereales, que son deficitarios de lisina, no tienen suficientes vitaminas hidrosolubles ni todos son los elementos químicos esenciales. La restricción de agua produce una posible deshidratación. Por otro lado, la alimentación higienista no tiene base científica, porque no está demostrado que sea mejor no combinar alimentos. Consumen bajas calorías por lo que pierden peso. Los alimentos poco habituales no están demostrados que sean mejores nutricionalmente que los tradicionales. El valor simbólico de los alimentos. Además de las cualidades alimenticias que posee un alimento en concreto, podemos asociar a él otro tipo de cualidades relacionadas con valores simbólicos o emocionales. Es decir, a veces los alimentos pueden recordarnos situaciones buenas o malas, recuerdos de personas o etapas de la vida. Existen ocasiones comunes a la gran mayoría de la población y otras individuales de cada persona. Para la realización de un tratamiento nutricional, conocer el valor simbólico que los alimentos tienen para un sujeto determinado es importante a la hora de llevar a cabo el programa. Factores que determinan la alimentación. Entre estos factores encontramos factores biológicos, como el hambre y la saciedad. El ser humano necesita energía y nutrientes para su supervivencia. Estas necesidades fisiológicas determinan en gran medida la elección de los alimentos a ingerir. El sistema nervioso central contribuye al control entre la estimulación del hambre y la ingesta de alimentos. Dependiendo del tipo de alimento ingerido, tendrá más o menos capacidad saciante, siendo los alimentos ricos en proteínas aquellos que mayor capacidad saciante poseen. Los ricos en hidratos de carbono poseen una capacidad de saciedad media, mientras que los ricos en grasas poseen una baja capacidad de saciedad. La capacidad saciante no va directamente relacionada con la cantidad calórica del alimento. Otro factor biológico es la palatabilidad. Es proporcional al placer que experimenta una persona cuando ingiere un alimento. Está relacionada con las características sensoriales que posee un alimento. Otro tipo de factores son los económicos y físicos, dentro de los cuales encontramos el coste y la accesibilidad. El coste de los alimentos determina en gran medida la elección de los mismos. Dependiendo del estado económico y social de la persona, se elegirán unos alimentos u otros. Cabe destacar que los grupos con bajos ingresos llevan una alimentación menos equilibrada, consumiendo menos proporción de alimentos frescos como frutas y verduras. La accesibilidad geográfica también determina el tipo de alimentación, aunque hoy por hoy es en menor medida que antaño. Dentro de estos factores económicos y físicos encontramos también la educación y los conocimientos. El nivel de educación puede influir en la conducta alimentaria de un adulto. No obstante, los conocimientos en materia de nutrición y los buenos hábitos no están fuertemente correlacionados. Otro grupo de factores son los sociales, la influencia de la pertenencia a una clase social, las influencias culturales que implican diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos y en sus hábitos de cocina. El contexto social que se refiere a la influencia que una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de otras personas, ya sea directamente o indirectamente, y ya se trate de una influencia consciente o subconsciente.
Incluso cuando comemos solos, nuestra elección de alimentos se ve influenciada por factores sociales, porque se desarrollan actitudes y hábitos mediante la interacción con otras personas. El entorno social, aunque la mayoría de los alimentos se ingieren en casa, cada vez hay una mayor proporción de alimentos que se consumen fuera de casa, por ejemplo en colegios, en el trabajo y en restaurantes. El lugar en el que se ingiere la comida puede afectar a la elección de los alimentos, especialmente en cuanto a qué alimentos puede ofrecer a la gente. La disponibilidad de alimentos saludables en casa y fuera de casa incrementa el consumo de los mismos. Por desgracia, en muchos entornos de trabajo y escolares, el acceso a opciones alimenticias saludables es escaso.